lengua una. O sea que ese era el nombre del idioma, una. Y todos los hombres hablaban el mismo idioma. El hombre creado se empezó a desarrollar, y ustedes saben que a pesar de que ese hombre se degradó totalmente, Dios nunca se ha dejado sin testimonio, porque en ese periodo existió Abel, Enoc y Noé. En esos 10 capítulos y medio, allí existieron 3 hombres que la Biblia los pone como hombres de fe, que era Abel, era Enoc y era Noé. A Abel ya saben ustedes que lo mató su hermano Caín, pero era un hombre que agradó a Dios porque aprendió a presentarle a Dios lo mejor de las ofrendas. Enoc dice ahí que caminó con Dios, o sea que Dios no se dejó sin testimonio, y luego ya termina con Noé, que en el capítulo 6, en el 7 es el diluvio, y ya solo hay 3 capítulos más y habla de los descendientes de Noé, y ellos son los que Dios confundió para esparcirlos en toda la tierra. O sea que ya en el capítulo 11, cuando los hombres están esparcidos en toda la tierra y que hablaban idiomas diferentes, entonces el Señor llamó a Abraham. O sea que quiero que vean que Dios hace switch, o sea que Dios cambia del hombre creado al hombre llamado. O sea que al hombre creado, Él lo terminó en el capítulo 10 y medio, tuvo tratos con ellos, hay hombres de fe ahí, pero la Biblia en realidad nos empieza a demostrar cómo Dios llama a los de fe con Abraham. Y por eso en el capítulo 11 lo vemos que Dios lo llama. En el capítulo 12 al 14 nos muestra que le produjo fe para que aprendiera a existir. En los capítulos 15 al 17 nos muestra que enseñó a conocer la gracia para tocar el propósito divino. Y en el 18 al 24 nos lo muestra viviendo en comunión. Amén. Y cuando hablamos de vivir en comunión, que es el 14 del 18 al 24, ahí nos muestra que él vivió en comunión y pudo conocer a Dios a un nivel extraordinario porque conoció a Dios como hombre. Viviendo en comunión con Dios, él aprendió a vivir con Dios como hombre porque Dios lo vino a visitar como hombre. Luego aprendimos que lo usó para hacer una gloriosa intercesión. Se recuerdan que él intercedió por Lot y que la intercesión fue gloriosa porque le recordó a Dios sus promesas y Dios se las cumplió. Y luego nos muestra que al vivir en comunión se puede vivir derrotado, dándonos a conocer eso por medio de la vida de Lot. Y también nos dimos cuenta que en la vida de la iglesia se puede vivir como un pilar de sal, porque nos lo mostró por medio de la esposa de Lot. Y luego nos mostró por medio de Lot y sus hijas que debemos tener cuidado porque podemos tener semilla por el incesto. ¿Se recuerdan, verdad? Estoy refrescándoles nada más todo lo que les he predicado durante estos últimos meses. Luego encontramos que a Abraham, cuando ya Dios lo había madurado un poco, lo puso a interceder, pero en esta vez no fue muy gloriosa la intercesión, sino que era una intercesión vergonzosa porque escondía a él pecados dentro de él, y Dios nos mostró que aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel y que nos hace orar por personas que a veces son moralmente hablando mejor que nosotros, pero Dios dice que nosotros tenemos que orar por ellas, y eso se llama intercesión vergonzosa, porque nos toca orar sabiendo que somos personas que le hemos fallado a Dios. Pero seguido a eso, Dios también nos dio a conocer la gracia, ¿verdad? Dios nos dio a conocer la gracia por medio de el nacimiento de Isaac, porque con él aprendimos que todo es por gracia y que Dios no acepta nada que no venga de él. Así que estos mensajes que tienen que ver con vivir en comunión
cubrieron bastantes tópicos y yo espero que no se les olvide nunca los que han puesto atención. Y si en caso sienten que se les está olvidando, pues ahí están los CDs y con los CDs lo pueden refrescar. Yo creo que hay más de 40 CDs ahorita del llamamiento. Entonces, a manera de comercial, les digo que después que termine de hablar del llamamiento, voy a predicar unos 6 mensajes más, o quizá 8. Voy a empezar a hablarles del nuevo pacto, para que ustedes estén bien familiarizados cómo funciona el nuevo pacto en toda la Biblia. Porque queremos conocer la palabra, para que cuando Cristo venga, nosotros seamos personas que realmente conocen el libro. ¿Verdad? Yo no estoy aquí para perder el tiempo, ni quiero que usted lo pierda. Yo quiero que usted aproveche su tiempo, porque Dios ha puesto esa carga en mí. Entonces, hoy vamos a hablar siempre de vivir en comunión con Dios, pero vamos a hablar de un matrimonio. Y quiero que vean cómo es que el Señor, en una manera ordenada, viene poniendo todos los acontecimientos para que nosotros entendamos el plan. ¿Verdad? Porque hay un plan eterno de Dios envuelto en todo esto, y si nosotros no lo conocemos, pues no lo vamos a poder experimentar. Y Dios quiere que nosotros experimentemos el propósito eterno. Amén. Para manera de información, les digo que los capítulos del 20 al 24 cubren 40 años. Capítulos del 20 al 24 tienen incluidos en ellos un periodo de 40 años. Podemos leerlo en Génesis 25:20. Vamos a empezar por ahí, Génesis 25:20. A ver si ya está listo mi técnico. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Ahí se nos dice que tenía 40 años. O sea que en esos capítulos tenemos esos 40 años, y en esos capítulos del 20 al 24 solo hay 5 cosas. Y nos debe de llamar la atención porque dijimos que hay en la historia de Abraham muchas cosas que humanamente hablando nos impresionan, y yo me pregunto, Señor, pero ¿por qué esto no está aquí en la vida de Abraham? Sin embargo, Dios siempre colecciona personajes y pasajes para mostrar su doctrina. O sea que cuando Dios escoge, en Juan, escoge los milagros y no están en una forma cronológica, sino que escoge un milagro y lo pone aquí, pone otro para mostrar la enseñanza. O sea que no están, a veces uno de los milagros sucedió después y el otro primero. Usted sabe lo que quiero decirle, que no están en un orden de cronología de tiempo, sino que Dios colocó a todos esos milagros, y no le llama milagros en Juan, sino que le llama señales, porque quiere armar un rompecabezas para que usted entienda el propósito divino. Entonces es muy importante eso, porque a todos estos personajes que los escogió Dios, ellos son muy importantes, como es tan importante leer Génesis 1, en donde se habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que es muy importante para nosotros eso. También es importante el capítulo 2 porque en él está el libro de la vida, pero también es importante el capítulo número 23 porque allí Abraham sepulta a Sara, y debemos de saber que todas estas figuras nos van a ayudar para entender a dónde nos quiere llevar Dios, a qué punto nos quiere llevar, para que estemos bien entendidos de lo que Él está esperando de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces en el capítulo 21, ahí tenemos el nacimiento de Isaac y el crecimiento de Isaac. ¿Se recuerdan? Que hablamos que no había problema mientras nació Isaac. El problema comenzó cuando Isaac creció, que ya Ismael se llenó de celos, y vimos que eso significa que la carne se opone al espíritu. O sea que debemos de ir sacando las lecciones objetivas, entender lo que Dios nos da a nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento son experiencias espirituales para nosotros. Entonces en el capítulo 21 hay un nacimiento de Isaac y un crecimiento de Isaac, pero en el 22 nos ponen que hay que ofrecer a Isaac. Entonces nosotros como buenos creyentes debemos de saber
que Dios nos está mostrando que primero se forma Cristo en nosotros y que si Cristo crece, la carne tiene que ser echada de la casa. Tenemos que crucificar la carne y que cuando ya hemos crecido y estamos en una edad que ya estamos destetados, porque hay que destetar, ¿verdad? No solamente hay que nacer a Isaac, sino que hay que destetarlo y que crezca y que llegue a una edad madura, tiene que ser sacrificado. Eso significa que la vida de nosotros, al ir creciendo espiritualmente, se vuelve para Dios una ofrenda. Eso es bien importante. Usted debe de ir siguiendo los pasos para que capte la enseñanza como Dios lo quiere, bien constituido. Así usted no tiene vergüenza ni tiene miedo de enseñar la palabra, porque la palabra por medio de figuras nos enseña el propósito de Dios. Luego entonces, después de que ya hemos entendido que al crecer somos una ofrenda para Dios, porque usted debe de entender eso. Usted debe de entender que cuando usted ya creció espiritualmente no es para su felicidad. Porque el problema de la mayoría de creyentes es que agarra el sartén por el plato o agarra el cuchillo por la hoja, en vez de agarrarlo casi siempre tenemos todo al revés. Desgraciadamente la tradición nos ha enseñado a tener todas las cosas al revés y patas arriba, o si no, cebo con manteca, ¿verdad? Revuelto. La tradición, hermano, nos ha perdido en muchos conceptos. Y nosotros por eso es que sabemos poco de la Biblia. Pero gracias a Dios por aquellos hombres que Dios ha usado para que nosotros conozcamos la Biblia como está escrita. Y que no dudemos de que el Espíritu es el que nos está instruyendo, ¿verdad? Porque yo estoy tan convencido que cada vez que nos reunimos el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y aún, dice Juan, nos va a decir las cosas que vienen en el futuro. Amén. Entonces notemos de que cuando ya llegamos a cierta altura, se nos muere la esposa. Amén. En el último mensaje, nosotros vimos que Abraham era él es la figura que sirve para entender nuestra vida cristiana. Y la vida de Abraham nos muestra de que no es como muchos predican. Inclusive mencioné, pare de sufrir, que muchos le enseñan al cristiano que pare de sufrir. Los testigos de Jehová que tienen cambiado el evangelio, ellos están preocupados de que cuándo van a cesar las guerras, de que cuándo vamos a vivir felices en la tierra. Hermano, olvídese, eso no es el evangelio. El evangelio es que usted tiene que sufrir. Yo soy completamente diferente a la Iglesia Universal. La Iglesia Universal le va a decir que usted dé una buena ofrenda y lo paramos de sufrir. No, hermano, yo le digo, deme una ofrenda y usted va a seguir sufriendo. La realidad es la realidad, hermano. La realidad es, no, es una broma que le pedí la ofrenda, porque yo me libre Dios de estar buscando yo dinero. Yo no estoy buscando dinero. Yo estoy buscando cómo cuando Cristo regrese nos encuentre aptos. Cómo cuando Cristo regrese nos encuentre irreprensibles. Amén. Entonces es importante ver que a Abraham le quitan y le quitan y le quitan. O sea que la vida de un cristiano así es. La vida del cristiano, mire cómo era Abraham. Abraham llevó su sobrino, Dios se lo quitó. Su siervo Eliezer, no, él no te va a heredar. Agar, la sierva que le dio a luz a Ismael, échalos de la casa. Y ahora cuando más feliz estaba, porque él estaba en un momento feliz de su vida, porque hermano, que la viejita le dé un niñito, oiga hermano, esa viejita es adorable, porque bien viejita le dio hijo. Imagínense que ella ya de 90 años, hermano, dando a luz un hijo, y él con sus 99 años, algunos creen que estaba chochando. Algunos creen que ya él estaba tan viejito, pero sin embargo ellos estaban en lo mejor de su vida. Al grado de que la esposa vivió 127 años, pero él vivió 175. Y yo les dije que morirse prematuramente es porque algo pasa. Algo sucede cuando uno se muere prematuramente. A mí me llama la atención porque Dios pone ejemplos bien grandes. Ayer que venimos a estudiar con los matrimonios, nos dimos cuenta de la vida de Moisés. Se dieron cuenta que Dios a Moisés lo usó como un caudillo, como un hombre libertador, como un hombre extraordinario. Era un hombre que cualquiera de nosotros lo envidiaría, porque era un hombre que se instruyó y llegó a ser tan grande, dice la Biblia, que fue instruido con los egipcios.
Él llegó a ser una persona, un estadista, un profesional de calidad. Y sin embargo dice la Biblia que caminando por ahí lo quiso matar Dios. Ustedes lo han leído ahí en Éxodo 3, 4. Dice que lo quiso matar Dios. ¿Ya? Y entonces dice que la mujer agarró la onda, la esposa, la Séfora, agarró la onda y dijo, ya sé por qué lo quiere matar Dios. Porque este predica, pero no vive lo que predica. Ahora, ¿quién se puede imaginar, hermano, que Moisés, el gran siervo de Dios, también era fallón igual que nosotros? Así que usted no me juzgue a mí, por favor, porque yo soy peor que Moisés. Pero Moisés no circuncidó a su hijo. Y por eso Dios lo quiso matar. Y la mujer agarró, no fue muy fina para hacerle la circuncisión a su hijo, porque no fue y agarró un bisturí. No, la Biblia no dice fue y agarró un bisturí y lo anestesió. Dice que agarró una piedra bien afilada. Y circuncidó al hijo y dice que le tiró el prepucio allí enfrente. Está duro. Y por eso muchas mujeres cuando leen ahí dicen, es que yo soy la que tengo que arreglar los asuntos de la casa. Cuidado, cuidado, hermanas, los asuntos de la casa no los arreglan ustedes, los arregla Dios. Gracias a Dios que después de los versículos que dice que Dios lo quería matar y ella lo circuncidó, dice que lo dejó, pero leímos en el capítulo 18, leímos que cuando iba Moisés en el desierto, lo tuvo que venir a encontrar su suegro Jetro y traía a la esposa y a los hijos, lo cual significa que en determinado momento que Moisés estaba liberando al pueblo de Dios, ya no aguantó el hogar y tuvo que mandar a la esposa y a los hijos con el suegro. Y el suegro se los trajo de regreso. Yo estoy seguro que el suegro llegó un momento que Dios trató con él. No está escrito en la Biblia, pero yo por el Espíritu lo discierno, de que el suegro ha de haber dicho, ¿cómo es posible que éste esté liberando un pueblo y yo aquí cuidándole a sus hijos y a mi hija? No. Vámonos, agarrando a cabalgar, pues, y vámonos. Y desde que lo vio, yo creo que le haber dicho, Moisés, ¿qué onda, Moisés? ¿Cómo es posible que tú me han contado los milagros y portentos que Dios hace a través de tu vida? ¿Y cómo es posible que no sabes cuidar tu hogar? Así que ahorita te me vas poniendo firme, aquí están tus chavos y aquí está tu vieja. Amén. Y luego dice que, ahí dice que se quedó un ratito con Moisés y se le quedó viendo cómo hacía y lo regañó también y le dijo, Moisés, así te vas a morir. Fíjese que los suegros son buenos, hermano. Yo soy buen suegro porque yo sé poner firme a los... No, es que el suegro es de bendición, hermano. El suegro, lo que pasa es que muchos no hablan tan mal de los suegros como de las suegras, pero yo quiero decirle que cuando un suegro se deja usar por Dios, hermano, le enseña muchas cosas bonitas al que está más joven. Amén. Y ya vieron que ya no vivía. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la vida cristiana no es fácil. Mire, hay muchos pobrecitos que tanto que sufren porque se pelean en el hogar. No importa si se pelean en el hogar, no importa si no se llevan bien. Yo quiero decirles, Dios los puede arreglar. Dios los puede arreglar. Ahora, claro está que cuando Dios lo arregla a uno, le corta el prepucio. Y eso duele. Eso duele porque es que le corten la carne a uno, ¿verdad? Entonces los siervos de Dios tuvieron problemas. Por eso estoy hablando de que a Abraham le quitaban y le quitaban y le quitaban. No vaya a creer usted, hermano, de que todo le va a salir smooth. No. Siempre va a haber algo que nos pasa, que nos duele, que nos quitan, como que no quisiéramos darlo, etcétera, etcétera. Entonces a Abraham se le murió su esposa. Imagínese usted, cuando estaban tan felices, se le muere su esposa. Y ahora se quedan los dos solitos, Abraham e Isaac, en la casa. Y yo estoy seguro que se han de haber visto el uno al otro. Y le haber dicho el muchacho primero, porque los muchachos... ¿Y mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Mira, estás solo.
Ya mi mamá ni está aquí. Era una mamá que lo atendía porque él tenía 37 años. Estaba acostumbrado a vivir con los dos viejitos. Tenía mamitis aguda. Sí, ahí vivía con ellos. Y se le queda viendo y le dice, papá, ¿y dónde está mi mamá? No, pues tú sabes que ya nos la quitó Dios. Pero papá, mira que esto, que lo... No, ya se la llevó Dios. Además tú, mira, viejo, ya estás viejo y ni mujer tienes. ¿Sí? Mire qué tremendo las historias de Dios para enseñarnos la realidad de la vida del Espíritu. Porque muchos solo ponen atención a lo superficial y no saben cómo se saca el extracto, cómo se saca la esencia. Porque va a ver lo profundo que está en ese pasaje. Los cristianos que estudian superficialmente la Biblia, superficially studying the Bible, they can catch that Isaac is the type of Christ and Rebeca es tipo de la iglesia. Spanglish. Y solo eso sacan, pero no sacan la realidad, porque para sacar la realidad de un pasaje hay que leerlo y leerlo y leerlo y tener hambre y tener deseos de que Dios nos dé algo fresco. Cuando ya te dio una cosa, pídele más, porque quiero decirte que la palabra de Dios tiene plenitud de interpretación. No vas a creer que una cosita está ahí, no, después te da esto, te da aquello, te da el otro. Cuando yo estaba joven yo no entendía, yo solo leía y devoraba. Es más, cuando llegaba a la escuela dominical decían los maestros, porque se ganaba uno premios por leer la Biblia, y cuando decían los niños, ¿cuántos capítulos? Yo decía 150, porque yo me leía todos los salmos, ¿verdad? Los más fáciles. 150 capítulos leí esta semana. Yo me crié en una iglesia que nos decían que teníamos que leer la Biblia, y todos los domingos, ¿cuántos capítulos leídos? ¿Cuántos capítulos? Había uno que se encargaba en cada clase de preguntarles cuántos capítulos leyó. Deberíamos de hacer así, ¿verdad? Para darle un premio al que lea más capítulos durante el año. No, hombre, imagínense, algunos se leían la Biblia en todo el año, porque querían un premio. Amén. Y entonces, hermano, así me pasaba a mí, me lo leía y le leía, pero yo no entendía nada. Yo solo leía y leía, pero yo no sacaba la esencia, no entendía lo que Dios quería hablarme. Y entonces Dios lo dejó a Abraham y a Isaac solitos, y en ese momento dice Abraham, ¿sabes qué? Ahora es el tiempo de casarte. Y no me da tiempo ir leyendo todos los versículos, pero ustedes que leen la Biblia van a saber que lo que estoy hablando ahí está. Amén. Entonces por eso a veces no les doy la cita porque quiero que lean y les digo como está escrito. Amén. Como está escrito. Entonces resulta de que Abraham llama, miren cómo nos narra el Señor el asunto de casarse Isaac. Ya nos explicó cómo enterró a su esposa, nos dio todos los detalles, nos dio hasta cuánto pagó por el mausoleo, el sepulcro, en qué parte del campo estaba el sepulcro, a quién se lo compró, dio lujo de detalles que para entender todo eso, de verdad que estamos camino a la erudición, o sea que tenemos que ser eruditos para interpretar cada detallito, pero cada detallito significa algo espiritual para nosotros. Porque nosotros somos del Nuevo Testamento, pero la base es el Antiguo Testamento. Y el que sabe usar el Antiguo Testamento, wow, va a ser un buen maestro de Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces Dios le dice y empieza a tratar con Abraham. ¿Y qué hace Abraham para que su hijo le den ganas de casarse? Primero llama al siervo más viejo de la casa. Al siervo más viejo de la casa, dice la Biblia. Y ustedes saben la historia. Le dice, ven para acá, quiero hablar contigo. Yo quiero que por favor vayas a la tierra de mis padres. Y vas a irle a buscar esposa a Isaac, a mi hijo. Vas a irle a buscar esposa. Pero guárdate de hacer esto que te estoy diciendo. Mira, vas a hacer, y le da todas las instrucciones de cómo tenía que hacer. Y ese siervo, ustedes pueden leer, hizo al pie de la letra todo lo que Abraham le mandó. Y es más, Abraham le dijo, si
Si no quiere venirse la muchacha, estás liberado porque vas a juramentar, vas a jurarme. Me vas a jurar que vas a hacer todo como yo te lo ordeno. Hermano, increíble. Pero yo quiero con ese punto marcarles algo a ustedes. Yo quiero que ustedes se den cuenta lo que es vivir en comunión, porque en realidad lo que yo quiero que en esta mañana entendamos es que el casamiento de Isaac con Rebeca es para entender la comunión práctica que nosotros debemos tener con Dios, siendo uno con Dios, siendo uno con Dios. Isaac y Rebeca, su matrimonio no solamente sirve para que veamos en ellos a Cristo y la iglesia, no, eso es poquito. Lo más profundo en el capítulo 24 es que Dios nos quiere mostrar lo que es ser uno con Dios, lo que es ser uno con Dios, porque Él le habla al siervo y le da instrucciones. El siervo era uno con Abraham, él era uno con Abraham, al grado de que él hizo todo lo que su amo le pidió. O sea que él le dice que haga todo de esta y esta manera. Y Dios ahí exhibe la unidad de un cristiano con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que el siervo sabía lo que le gustaba a Abraham y lo que no le gustaba. El siervo sabía porque había aprendido a vivir con él. Hermano, lo más glorioso de una persona que vive con otros es que lo conocen. Es que saben qué le gusta y qué no le gusta. El capítulo 24 nos quiere mostrar lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Pero quiero que noten que respecto al casamiento de Isaac con Rebeca, Dios no le dio instrucciones a Abraham, sino que Abraham aprendió. Y es importante para nosotros aprender a ser uno con Dios, porque cuando nos hacemos uno con Dios, nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y sabemos qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Y nosotros, sin vacilar y sin necesidad que el Señor nos esté recordando lo que tenemos que hacer, nosotros lo resultamos haciendo automáticamente, porque nos volvemos obedientes, porque nos dirige el siervo más viejo de la casa, que es tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Y cuando tú te haces uno con Dios, el Espíritu te dirige y el Espíritu te inspira, y no tienes que andar preguntando, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Tú lo haces automáticamente porque el Espíritu Santo te dirige. Dele palmas al Señor. Aleluya. Nosotros podemos ver, hermanos, cómo Dios en su sabiduría nos muestra la vida práctica de los creyentes siendo uno con Dios. Siendo uno con Dios. Yo quiero decirles que hay dos puntos que son importantes para que nosotros entendamos la Biblia. Dos puntos bien importantes. Esos dos puntos gobiernan el entendimiento de la Biblia. Porque si nosotros queremos entender bien Génesis 24, nosotros debemos de aplicar esos dos puntos. Amén. ¿Por qué en Génesis 24 el Señor pone el matrimonio? ¿Por qué registra Dios ahí ese matrimonio? Si solo leemos el capítulo 24, nosotros no vamos a ver el propósito de ese registro. Entonces, para que nosotros podamos contestar la pregunta de que por qué Dios en el capítulo 24 pone el matrimonio, nosotros tenemos que estudiar el capítulo 21, el 22 y el 23. 21, 22 y 23. Pero leamos Génesis 21, 12, para que veamos que hay claves para entender lo que Dios
quiere lograr a través de usted y de mí. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Por qué? Porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Notemos. Hace poquito hablaba con un hermano. Estaba hablando con un hermano en Ecuador. Y como dijo aquel, no se dicen nombres. El hermano estaba preocupado por las cosas materiales. Y Dios me usó hablándole. Le digo, mire hermano, nosotros los cristianos no estamos por las cosas materiales. Abraham entendió que él no estaba por las cosas materiales. Las cosas materiales, si Dios quiere, te las da. Y no hay necesidad que te esfuerces tanto. El Señor al que quiere enriquece y al que quiere empobrece. Yo quiero que tú sepas que nosotros estamos aquí en esta tierra porque Dios está buscando su descendencia. O sea que Dios tiene un propósito. Dios quiere cumplir el propósito. Dios no nos llamó sin propósito, hermano. Un tiempo atrás yo leí, un hermano americano escribió un libro que se llama La iglesia con propósito, el cristiano con propósito, y todo, pero lo triste es que no habló del propósito. O sea que escribe de lo que es el propósito, pero no toca el propósito, porque el propósito de Dios, lo que Dios le prometió a Abraham, fue dos cosas: la buena tierra y la simiente que heredaría esa tierra. Amén. El propósito de Dios es eterno. Al estudiar la Biblia, nosotros encontramos que el propósito de Dios, para que todos lo sepamos, es que Dios se quiere expresar a través de un cuerpo. Dios quiere expresarse a través de un cuerpo, o sea, en una forma corporativa. Dios quiere expresarse por medio de muchos. Y por eso es que Él siempre ha querido tener un pueblo. Ahora, ese pueblo son los descendientes de Abraham, es la simiente. Ahora, para eso se necesita una tierra. Noten pues que dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca cosa grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, Dios, para que tú puedas tener descendencia, porque algunos no han entendido que lo que Dios está buscando es descendencia. Descendencia. Por eso les hablaba mucho de la resurrección en el último mensaje. Que si no entendemos cómo es la resurrección, nosotros no vamos a saber qué es lo que Dios está buscando de nosotros. Y ahí va a soltar Dios unos misterios, pero terribles, grandiosos. Solo imagínense ustedes. Piensen piensen en cada uno de ustedes. Dice la Biblia que usted es un granito de trigo. Un grano de trigo. Porque algunos no entienden cómo va a ser Dios para resucitarnos. Pero la descendencia que está buscando Dios en nosotros no es una descendencia terrenal, sino que Él está buscando en nosotros una descendencia celestial. Israel del Medio Oriente, ellos están buscando descendencia terrenal, y de hecho en ellos nació Cristo como un descendiente de David. Amén, pero Cristo sabía que no era esa la meta. La meta no era quedarse aquí en la tierra Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores sin pasar por el proceso. La meta de Él era que la descendencia de Isaac es celestial, porque le dijo Dios a Abraham, mira las estrellas. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero le dijo también, mira la arena que está a la orilla del mar.
a la orilla del mar, porque el mar es el mundo. Y los israelitas, aunque parecen mundanos porque están bien cerca, son la arena. Amén. Pero gracias a Dios que nosotros ni somos la arena, ni somos el mar, somos las estrellas. Y se recordaron lo que les dije, que hasta dónde nos puso Dios para que no anduviéramos aquí en la tierra. Porque Dios a ti te escogió como celestial. Y gracias a Dios que esta es reunión de celestiales. Aquí, hermano, aquí no estamos hablando de cosas materiales y físicas. Aquí estamos hablando de que Dios va a producir en nosotros celestial. Celestial. Entonces notemos pues que ese propósito eterno de Dios, ese propósito es que haya descendencia. Si nosotros leemos el capítulo 24 de Génesis en una manera superficial, vamos a creer que allí lo que hay es un matrimonio para que una pareja fuera feliz. Amén. Y yo quiero decirle, hermano, que el matrimonio que vemos en Isaac y Rebeca no es para que ellos fueran felices, sino porque Dios quería que por medio de ese matrimonio nosotros entendamos el cumplimiento del propósito divino. Vamos a leer 22, 17 y 18. 22, 17 y 18. ¿Cuánto tiempo me queda? 20. 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Yo quiero, hermano, que usted se dé cuenta que nosotros estamos aquí en la tierra por descendencia y para descendencia. Usted va a entenderme a mí por qué el hermano Carrillo no se conforma con ser predicador de cuatro paredes. Yo todo el tiempo he tenido la carga en mi corazón de que la palabra que Dios me ha dado a mí no es para que se quede solo aquí, sino que es para bendecir a la descendencia del Señor. Y yo estoy por descendencia. Yo estoy loco porque se abran iglesias, pero no de alacranes, changos y cucarachas. Ustedes saben que la carga del hermano Carrillo no es que nos multipliquemos como changos, ni como jirafas, ni como elefantes. Nosotros debemos de multiplicarnos, pero de la manera bíblica. De la manera que nos están instruyendo, para que no seamos incesto, para que no seamos hermanos que producen hermanos con las mismas malicias, porque de eso abunda en el cuerpo de Cristo. Estamos para producir la gente que toca el propósito de Dios. Para eso estamos. Y por eso es que ustedes tienen unas luchas, pero son batallas campales, porque el enemigo no quiere que la descendencia tome la tierra. Mire, el enemigo. Así como el pueblo de Israel está rodeado de enemigos y no los dejan que vivan en paz, así la iglesia está rodeada de demonios, está rodeada, hermano, de ángeles caídos, del mismo Satanás. Y a mí eso no me asusta. Cuando a un hermano Dios le reveló, dice, hermano, yo iba caminando y la hermana Carrillo abrió las puertas y cuando vi me asusté porque estaba lleno de demonios. Y yo le digo, no te asustes, porque la Biblia cuando habla de la iglesia en Apocalipsis 12, dice que vio una señal de una mujer que tenía las estrellas sobre su cabeza, que la luna bajo sus pies y ella estaba bañada de sol, y está hablando de la iglesia. Pero el siguiente pasaje en el contexto dice, vi también otra señal, el gran dragón. O sea que la iglesia y el dragón caminan como las líneas del tren, una de cada lado. Y olvídense, Dios no es monorriel. Dios es birriel. Él camina sobre las dos vías del tren porque Él sabe que el diablo le sirve a Él. El diablo le sirve a Dios. Es la herramienta que usa para apretarnos a nosotros. Algunos no saben lo que es el diablo. Y por eso es de que dicen, ¡ih!
Yo por eso ya no voy a Pan de Vida. Porque el pastor dice, mire, hermano, dice el pastor que el diablo camina al lado de ellos. Fíjese. Y como hay hermanos que no han entendido la pureza de la palabra, prefieren estar recibiendo los diezmos de los hermanos y engañarlos. Mire, hermano, a mí no me interesan sus diezmos, a mí me interesa que usted conozca la verdad. Y quiero decirle, sus diezmos lo que sirven es para pagar este local, la renta y para pagar las aseguranzas y internet y todo para que corra el mensaje de Dios. No es para enriquecerme a mí. Y si alguien cree que el hermano Carrillo es rico en dinero, está equivocado. Me dijo uno de mis hermanos que me ama mucho, y eso que me ama, y usted qué anda haciendo manejando este yonque, me dijo. Y eso que me ama, dije yo, wow. Le digo, ¿sabes qué? Yo camino average. Si todos ustedes tuvieran Mercedes-Benz, entonces les digo, cómprenme uno, mucha ánimo, que solo ustedes. Pero si todos ustedes andan en Toyota, pues yo también en Toyota. ¿Sí? Y ahora los Kia ya los hacen mejores. Mire, hermano, es importantísimo que Dios está interesado en nosotros para su propósito. Para su propósito. Ahora, Abraham fue un hombre que él vivió una vida práctica siendo uno con Dios. Ahora el problema es, y no se vayan a desilusionar, pero mire, yo a veces creo que los hermanos son de madera. Sí, como decía un hermano, antes los edificios de las iglesias eran de madera y los cristianos eran de oro. Ahora los edificios son de oro y los cristianos de madera. Y sabe que me llama tanto la atención a mí Eclesiastés, porque en Eclesiastés estoy con esa intriga. Dice en Eclesiastés que como clavos hincados son las palabras dadas por un pastor a la congregación. Y yo últimamente leí ese pasaje y dije, wow, Señor. Dios compara a los hermanos que escuchan al pastor en pura madera. Madera. Y a mí me llama la atención porque la madera es muerte. Porque la madera no tiene vida. Cuando es árbol tiene vida. Pero una vez arrancan el árbol y apiñan ahí toda la leña, pura muerte. En la Biblia la leña toda emparejada es muerte. Pero un árbol muestra vida. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero fíjese, tantos hermanos que el pastor les enseña y no entienden. ¿Sabe por qué le estoy hablando de esto? Porque Abraham era uno con Dios. A Abraham no lo tuvieron que instruir para buscarle esposa a su hijo. Aquí hay padres que han dejado que sus hijos se casen con gente impía. No son dirigidos por el Espíritu Santo. Porque cuando una persona es dirigida por el Espíritu Santo, y fíjense, las muchachas son iguales, buscan novios que no son cristianos, porque no son dirigidas por el Espíritu Santo. Porque si fueran dirigidas por el Espíritu Santo, dirían no a un muchacho que no es cristiano. Dirían no. Dios bendiga a aquellas muchachas que son obedientes porque son dirigidas por el Espíritu Santo. Si a las muchachas les gustan los muchachos de la escuela que no son cristianos, no pueden decir que están siendo guiadas por el Espíritu Santo, están siendo guiadas por su carne. A Abraham no le dieron instrucciones cómo tenía que ser la mujer de su hijo. Él, al vivir en comunión con Dios, sabía que era lo que tenía que hacer. Oh, mire, hermano, este año yo me quedé sin mamá. Algunos de ustedes se quedaron sin mamá antes que yo. Pero yo quiero decirles que esa viejecita
esa viejecita, hermano, una influencia que tuvo en mí, una influencia terrible. Ella de una vez me dijo, yo no acepto a ninguna mujer que usted traiga a la casa si no es cristiana. Escúchelo bien. Y llorando me lo decía a veces. Que se casa con una mujer que no sea cristiana, yo no voy a su boda, yo no cuente conmigo. Además ni tengo nada para que cuente conmigo. Pero en esa nada dicen, no cuente conmigo. Hermanos, y aquello me entró aquí, miren, me entró aquí, me entró. Y decía, tengo que encontrar una cristiana, hermano. Y como todas las cristianas son feas, yo tenía que encontrar una bonita, pues, porque me tenía que... Una bonita, porque... No, es para que no vayan a creerse, pues. Ah, tú. Si no, después las changuitas se creen tanto. Se creen la mamá de Tarzán. No, es una broma, hombre. Si no, yo no me hubiera casado con una cristiana. Porque la belleza, hermano, de Dios es diferente. Cuando yo me enamoré de mi esposa, hermanos, wow. Yo dije, Señor, esta es. Y al grado de que decirles que a mí me pasó las de Isaac, me la tuvieron que buscar. Yo no la busqué. A mí me llegó a la casa. Para que vean. Porque hay muchos que creen que no van a conseguir. Yo estaba una vez ahí acostado en mi cama, porque me venía de trabajar, dormía un ratito y ya me iba a estudiar de noche. Entonces llegué del trabajo, salí a las 3:30 de la tarde y me dormía 1 hora y luego ya me iba a estudiar. Y me acosté a dormir y se fue a sentar a la par mía mi mamá. Y me dijo, mijo, ¿usted se casaría con María Elena? Y yo le digo, ¿cuál? Porque hay un montón más. ¿Cuál? Le digo, ¿cuál? No, pues la hija de don Mardoqueo o la hija del pastor. Ja, le digo, con los ojos cerrados. Delante de Dios, hermano. Así le dije. Yo no estoy mintiendo. Con los ojos cerrados. ¿De verdad, mi hijo? Sí. ¿Y usted entonces la conoce? Ah, si siempre la estoy guachando. Agarró el teléfono. Porque tampoco a ella le dijeron, a ella no lo descubrió, sino que una tía de mi esposa le dijo, doña Beatriz, su hijo Gilberto no se casaría con mi sobrina. Solo miren cómo funcionan las cosas cuando es de Dios. Cuando es de Dios. Y así fue corriendo la noticia. Que me ayudaban de mi lado y la ayudaban a ella de lado. Al grado de que cuando de repente pasábamos uno frente al otro. El corazón temblaba. Y como en ese tiempo, imagínate, yo con pelito y todo. En ese tiempo, bien guapo y toda la cosa, ¿no? Pero quiero decirle a los jóvenes, sean obedientes a sus padres. No se desesperen. Hay un dicho en el mundo que dice, casamiento y mortaja, del cielo baja. La Biblia dice, el que halló esposa, halló el bien y la buena voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios es que uno se case y que críe hijos. Y Dios, hermano, usó a Abraham para ponernos el ejemplo de que cuando uno es un... ¿Aló? Está en el culto oyendo el mensaje. Sí. Saber de quién era, pero yo le hablé. No, ahí sigue sonando.
Dios inspiró a Abraham. Hermanos, si tú eres un buen cristiano, Dios te va a inspirar a ti. Dios te va a dirigir para que hagas las cosas de acuerdo a su corazón. Muchachas, pongan atención, muchachos, pongan atención. No estén buscando yugo desigual. El yugo desigual los va a llevar a sufrir, El yugo desigual los va a llevar al fracaso. Solo por misericordia de Dios se mantienen los matrimonios. Así que gracias a Dios en esta mañana, Dios quiere que nos inspiremos con Abraham. Ya no les terminé de contar. Pues fuimos felices y tuvimos 2 hijos. Y ahora tenemos 4 nietos. Sí, quiero mucho a mi esposa. Yo le digo, mija, a ti Dios te dio como un regalo para mí, porque Dios me había destinado para predicar el Evangelio. Y tú eres la compañera ideal para que juntos hagamos lo que Dios nos ha puesto a hacer. Ella es mi ayuda idónea. A veces le doy risa, pero gracias a Dios que mejor le causo risa y no enojo, ¿verdad? Amén. Padre, gracias en esta preciosa mañana porque nos has ayudado a meditar en tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, lo que significa ser uno contigo. Cuando nosotros somos uno contigo, Señor, nosotros no tenemos que andar averiguando cómo se hacen las cosas. Sencillamente las hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Señor, gracias porque dice tu palabra que tú nos darías un corazón nuevo, un espíritu nuevo y que escribirías en las tablas de nuestro corazón tu palabra. Lo cual significa que cuando actuamos con fe y por fe, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, a toda la verdad. Gracias porque esos mensajes ahora, esos versículos cobran vida y nos impactan al saber que al ser uno contigo, tú nos vas a guiar a toda la verdad, Señor. Nos vas a llevar a complacerte, porque tu palabra nos muestra, Señor, que es por medio de lo que tú has hecho en nosotros, que nosotros resultamos siendo obedientes contigo. Gracias, Señor, porque tú eres el que produces la obediencia en nosotros. Señor, si algún joven, si alguna señorita está en estos momentos pasando por prueba en su vida y que está teniendo una relación con un hombre impío, con una mujer impía, háblale a su corazón, Señor, y muéstrale que eso no es lo correcto, que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad tuya es perfecta. La voluntad tuya, Señor, viene del cielo. Y tú diriges los noviazgos celestiales. Tú diriges, Padre, a los que son amigos y que son celestiales. Y tú los unes, Señor, con tu poder. Señor, en esta mañana nos abandonamos totalmente en tus manos. Señor, te pedimos que toques el corazón de nuestros hijos para que se enamoren de Jesús. Toca el corazón de nuestros hijos. Toca el corazón de los cónyuges que no se han convertido a ti, Señor, para que se enamoren de Jesús. Y que un día no muy lejano podamos tener a los esposos y a las esposas de aquellos que te han aceptado, pero que ellos todavía no lo han hecho. Ahí donde ellos están, Señor, nosotros te rogamos que les toques el corazón. Tócales, Padre, que no esperen un momento difícil en su vida para venir a ti. Que vengan, Señor, ahora mismo, cuando es tiempo. Señor, en tus manos preciosas les ponemos. Y gracias, Señor eterno. Gracias, Señor Jesús. A tu nombre sea la gloria.